ahí afeitado. Ahí estabas afeitado. Bueno, Sí. acá vimos este currículo de Ale, que es profesor titular de esta materia morfología en la Facultad Morfología Arquitectónica y Morfología Urbana. Bueno, eso ya sería tema de toda una unidad. Me Sí. gusta mucho también de Ale, que después nos va a hablar, que dirija una revista, o sea, también como ustedes, como muchos de ustedes, no solamente en lo profesional, lo docente, sino que también se abrió al campo de la comunicación y dirige una revista corazonada, Subjetividades de la Forma, es presidente honorario de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Forma y actualmente coordina formación académica en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, ¿verdad? Sí. Bueno, y les quiero decir algo. Hoy, entre los textos que tenemos para leer, hay un capítulo de Rodolfo Kusch que se llama Cultura y Lengua, y que Rodolfo Kusch justamente dice que la comunicación es mucho más que información, porque dice que el lenguaje es comprensible desde el habla. Pero el habla, atención porque este es el fundamento de mi conocimiento con Ale, pero el habla se da desde el encontrarse o estado de ánimo. Y ahí lo cita Heidegger, donde el habla es fundamentalmente un co-comprenderse, un co-encontrarse, pero dice que acompaña a la palabra, pero es mucho más, que en el fondo nosotros vemos, también hemos visto en el primer cuatrimestre, un autor que es Cassirer, que habla del horizonte simbólico, y que muchas veces los encuentros es porque uno intuye de entrada que se comparte un determinado horizonte simbólico, también de lecciones, de compromisos, de estar en el mundo, diría. Entonces dice, miren qué interesante, hay una articulación de sentido antes de hablar, antes del decir mismo, ese horizonte que nos une articula sentidos. Bueno, ¿por qué quise inaugurar con esto, que es un texto que leemos hoy? Me encuentro con Alejandro porque con Ale hace muchos años que compartíamos la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires sin conocernos, y hará, no sé, unos 5 años, ¿no? 5 o 6. Había 6. había una bienal en la facultad, en FADU, unas bienales que hace, y, y bueno, y ahí compartimos justamente una mesa. Y nos escuchamos y bueno, a partir de ahí nos enamoramos y nunca pudimos dejar de ser amigos, porque la verdad que compartíamos, hablábamos un mismo idioma. Y Sí. lo que yo digo es que ese mismo idioma después lo fuimos descubriendo, porque en realidad al principio fue que nos enganchamos en una temática común. Y después a medida que conversamos nos dimos cuenta que compartíamos un montón de cosas. Y que entonces ese encuentro con palabras o en el habla estaba sostenido por ese co-comprenderse, ¿no? Por ese co-encontrarse, que era eso común, que lo descubrimos hablando, pero es como se construyen las amistades. Vieron que a veces es, bueno, en el caso de Ale también, compartir un sentido del humor, compartir una misma mirada, reírse en el mismo momento de algo, ¿no? Entonces, todo lo que trasciende la información, ¿no? Por eso los teóricos de la comunicación dicen que la comunicación es mucho más que la información, ¿no? Compartimos la lengua española, pero en el habla, ahí nos vamos encontrando, ¿no? Se va dando toda esta, bueno, este encuentro que también, Ale, te digo que hemos logrado lo que hablábamos ayer, ¿no? Paradójicamente con todos nuestros alumnos, físicamente, corporalmente, no nos estrechamos, no nos chocamos, pero bueno, todo este año, este transcurrir juntos, sí hay como bastante coencontrarse, ¿no? Un estado de ánimo, esa palabra que usa tan linda Kush, eso, compartimos en algunos momentos un estado de ánimo. Así que bueno, hecha esta presentación con Ale,
Marcos, ¿le podés compartir pantalla? Ya estoy. Ah, Bueno, buenísimo. bueno, en principio, Mónica, agradecerte la invitación. Yo voy a compartir pantalla acá. Y completar un poco la vuelta de esta anécdota, que yo me acuerdo que te escuchaba hablar en el aula de teleconferencias de la FADU, un aula que nunca entendí cuál era el sentido de ese nombre, que ahora sí lo entiendo, porque en realidad ahí se hacían teleconferencias con profesores que estaban en otros países y algunos eventos académicos. Y yo me acuerdo que cuando te escuchaba hablar, yo digo, yo pienso lo mismo, entonces tenía como esa cosa de alegría, de empatizar en una situación y en esto del Estado, ¿no? Me encanta esta noción de Estado, de ánimo, del estar, porque tiene que ver con la presencia, ¿no? Y tuvimos la posibilidad, después de poder conversar y de presentarnos, de interactuar, y la verdad yo, no sé, creo que me ha pasado, no tan seguido, pero cuando uno tiene como estos encuentros, son geniales, porque gracias a eso hemos desarrollado nuestra relación, nuestra amistad, que se ha ampliado en distintas participaciones, cosas, así que enormemente agradecido y por tanta calidez, por tanto reconocimiento, y bueno, es mutuo mi afecto hacia vos, y un saludo para todos los que van a compartir ahora mi discurso, ¿no? En realidad, bueno, voy a arrancar por presentarme un poco. Yo me llamo Alejandro Abaca, soy arquitecto y nací en la Patagonia Argentina, en el Alto Valle de Río Negro. Cuando yo nací allí, hace tiempo ya, era un pueblo muy chico de unos 10.000 habitantes, 12.000, en la ciudad de Roca, que nació en un lugar polémico, ¿no? Que tenía que ver un poco con esta, por eso lo traigo a colación, y por esta cuestión del Estado. Nació en un lugar polémico porque la mitad de la población, que era un poco más progresista, tenía algunos vínculos con muchos tehuelches o descendientes de pueblos originarios que eran los habitantes originales de ese lugar, que después fueron obviamente atrapados y violentados y les usurparon las tierras el general Roca, el del billete de 100, este, que además tiene avenidas y tiene tantos reconocimientos, ¿no? Y entonces, bueno, la gente le llamaba Fisque Menuco, ¿no? A la ciudad de Roca. Entonces, bueno, quedó un eterno debate y quedó no sé si la palabra es grieta, quedó como una especie de localización donde hay una marca, ¿no? Y esa marca claramente es muy fácil de entender cuando uno conoce a algunos habitantes del pueblo, que bueno, que se trató de esa cuestión. Pero bueno, ¿cómo es que llegué yo ahí? Porque mi abuelo, que era un inmigrante siciliano, del pueblo de Siracusa, emigró cuando tendría 13 años de su ciudad natal, entonces ya tenía algunos hábitos y venía de un pueblo en el del sur de Italia, de la isla de Sicilia, donde se dedicaban en su familia al cultivo de animales, ¿no? Más que nada de vacas y de gallinas y conejos y toda una serie de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que hizo él cuando llegó a Río Negro? Reprodujo eso que traía en su cultura y abrió una carnicería. Entonces yo me crié, pasé toda mi infancia frente a una carnicería en la Patagonia, donde no había, como estábamos del río Colorado hacia abajo, en una zona libre de aftosa, no entraba la carne que venía de la provincia de Buenos Aires, que era carne con hueso. Entonces, bueno, había muchas vacas que se cultivaban en el Alto Valle, pero también mi abuelo tenía gallineros,
los espacios para los pollitos, chiquero de chanchos, pavos, bueno, y en el fondo de esa carnicería había un establo con caballos, y bueno, y él amaba a esos animales, pero tenía un vínculo muy particular, muy distinto al que se tiene ahora con los animales, ¿no? Había como una especie de pacto silencioso, un pacto cultural, antiguo, no sé, donde se mataba para comer, ¿no? Pero esos animales estaban criados con, no sé si con amor, porque no sé si es la palabra exacta, pero estaban criados con respeto, ¿no? Bien alimentados, respetados en su hábitat, y yo me crié viendo todo eso, ¿no? Y entonces, cuando apareció esto de la pandemia y del aislamiento, empecé a tener imágenes recurrentes, como estados muy retrospectivos, donde empecé a recordar ese encierro de los animales, ¿no? Y empecé a recordar también el encierro en la carnicería, ¿no? Todo el pasaje del cultivo de los animales a un espacio donde se los mataba, con una destreza increíble, sin hacer ni achurías, nada, pasaba la cuestión del animal vivo a estar repostado y cortado en la carnicería, ¿no? Entonces encontré esta foto que representaba un poco como esta corporalidad muy interesante, ¿no? Y había todo como una analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo de los animales, ¿no? Había, y entonces esas palabras, por ejemplo, que se utilizaban un poco para nominar las partes de los animales, muchas veces terminaban siendo, no sé, me duele el espinazo, o se nombraban cosas del cuerpo humano con las partes de los animales, ¿no? Entonces ahí había una subjetividad muy diferente a lo que conocemos hoy como escena patética, ¿no? Del cultivo de animales en situaciones realmente de una falta de consideración y de respeto, ¿no? Porque finalmente esos animales tienen derechos, no sé si todos, pero bueno, calculo que sí. Y como que hay una cuestión como ideológica, ¿no? ¿Dónde me paro en el mundo para poder comprender eso? ¿No? Entonces yo pensaba, ¿qué es lo que tenemos en común? Y a partir de eso también, yo me acuerdo que yo dibujaba mucho de chico, y dibujaba animales con los establos, qué sé yo, y un día mi abuelo, afilando un cuchillo, me miró serio y me dijo, vos vas a ser arquitecto. Y entonces yo debo haber aceptado, obviamente, tendría 10 años, y me acuerdo, tengo como que no sé si es un recuerdo reconstruido en un diván de psicoanalista, no sé si es un recuerdo real, o que tengo un vestigio de algo, pero bueno, recuerdo ese momento donde recibí ese mandato que yo cumplí, obviamente, porque tenía esa relación muy genial con mi abuelo. Iba a poner una foto, pero me pareció un poco violenta, porque tengo fotos con los caballos, ¿no? Que él adoraba los caballos, y entonces, bueno, yo finalmente adquirí en esa carnicería un amor por la animalidad enorme, ¿no? A tal punto que creo que me convertí como en una especie de vegano político, que no puedo practicarlo, porque bueno, ya estoy pasado de edad y debería como repensar toda mi alimentación, pero creo eh, creo que si hay algo muy común en todas estas situaciones, son las situaciones de encierro y de aislamiento, ¿no? Que se han puesto en crisis en la pandemia y que se pusieron en crisis en los contenidos de las materias de morfología arquitectónica y urbana. ¿Y por qué digo esto? Porque en alguna medida los corrales, los chiqueros de chanchos, los establos, son todas palabras que tienen denominaciones de hábitats donde viven los animales, ¿no? Y nosotros también no vivimos en corrales ni en establos, pero vivimos en lugares parecidos, ¿no? Que le llamamos departamentos, casas, PHs, y tenemos toda una serie de nominalidades donde
bueno, también tenemos agua, ¿no? En esos chiqueros estaba el tema del agua, el alimento, la comida, ¿no? Entonces, pensaba en toda esa cuestión, pero la posibilidad que tenemos nosotros, que es esto de poder entrar y salir de esa situación de encierro y de aislamiento, que claramente se vio reproducida por esta pandemia. Entonces yo pensaba con esto del virus, la pandemia, el virus, la pandemia, que tenía que cambiar los contenidos, sobre todo en morfología urbana y arquitectónica, y pensé que eso que nos vinculaba a toda la globalidad, al mundo, en una cuestión muy simple, era el acto de la respiración, ¿no? Todos compartíamos, respiraban animales, vegetales, la vegetalidad, la animalidad y la humanidad, ¿no? Y todos respiramos el mismo aire. Y en un acto como imposible, como dice acá la diapositiva, de evitar nuestra conexión con ese ambiente o con ese medio que construimos cultural entre todas estas variaciones, digamos, de la vida, ¿no? Porque son variaciones de la vida, variaciones que echamos mano. Entonces, bueno, si queremos comer una ensalada, plantaremos tomates, lechugas, zanahorias, no sé, morrones, pero son seres vivientes que tienen crecimientos, que desarrollan, que dan frutos, y bueno, y arrancaremos una zanahoria, la arrancaremos de la tierra, y nos encontraremos con la sorpresa de que había enterrado, o cortaremos un tomate, que es una fruta, o sembraremos, pero de alguna manera son todas formas de vida de las cuales deberíamos repensar para poder, sobre todo el colectivo de arquitectos y urbanistas, para poder empatizar y replantear otras categorías que nos renueven una esperanza, ¿no?, con este mundo, ¿no? Porque por otro lado, fíjense qué tremendo, ¿no?, esto de la pandemia, en esta cosa de vivir bajo sospecha, ¿no?, en esta condición disciplinaria de quedarnos adentro, afuera, de tomar decisiones casi políticas, ¿no? Salgo pero con barbijo, salgo pero con la distancia social. Y hay toda una situación espacial de la cual los animales ahora no nos generan ninguna dificultad, ¿no? O sea, yo puedo estar con mi gata y ella no me va a contagiar de nada. Y yo tampoco la voy a poder contagiar a ella. Sin embargo, si me acerco a un ser humano, no sé qué podría suceder, ¿no? Entonces, esta reconexión, que también la pensaba ayer cuando miraba la tele, así rápidamente veía 14 provincias argentinas incendiadas, ¿no? Y lo que se está incendiando es esta relación con nuestro ambiente, ¿no? Esta falta de empatía y esta mirada de lo propio, ¿no? De no tener, no sé si la palabra es amor, respeto, no sé, tendría que encontrar un vocablo que defina esa empatía o esa cuestión por nuestras propias plantas, por nuestra naturaleza, por los animales que viven en esos lugares que se incendian y por las personas que también habitan en esos lugares, pero que, no sé, hay una subjetividad como muy mala, muy jodida, que ya excede los marcos ideológicos, políticos, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de la respiración, que no la voy a desarrollar demasiado, simplemente me interesaba el sentido social de la respiración y esta concatenación que hay, ¿no?, entre esas plantas que respiran el hidróxido de carbono y largan oxígeno. Y ellos nos dan oxígeno y nosotros respiramos oxígeno e inhalamos anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de cuestiones muy interesantes y claramente creo que el gran tema que estoy poniendo en juego es el tema de los cuerpos, ¿no? Y los cuerpos, ya no de la humanidad, sino estos cuerpos, que lo voy a dejar enunciado quizás más para Mónica y los filósofos, estos cuerpos de la animalidad, que no sé si son campo de estudio de la filosofía, los cuerpos de la vegetalidad, esos árboles que son enormes, como imaginemos las secuoyas, que son impresionantemente gigantes, o, no sé, o simplemente un yuyo que nace porque forma parte de una cuestión particular, ¿no? Y bueno, entonces acá yo hice toda una serie de citas que, bueno, que
que dice el cuerpo humano es en esencia heredero de un legado trepador, forjado por años de evolución sobre rocas y árboles, ¿no? Y esta cosa de que el humus, la palabra humus que viene de la tierra, y lo humano, y entonces yo pensaba, qué bueno la Pachamama, ¿no? El hombre de maíz que representa a través de la vegetalidad una esencia donde hay una mujer enterrada, el hombre de maíz que tiene como dos elementos, ¿no? El hombre que está por encima de la tierra y la mujer está enterrada porque representa esa cuestión de la reproducción, la semilla, ¿no? Entonces, bueno, pensaba, nuestros cuerpos en esta cosa de devolución, guerras, vida, muerte, nuestros cuerpos dependen de un gatillo que es la vida, ¿no? Esta pulsión por estar vivos, y esta cuestión, no sé, biológica, que suceden cuestiones que donde se junta un óvulo con un espermatozoide, aparece la vida, ¿no? Donde aparece tal o con esto no quiero que se piense que estoy en contra del aborto, ni nada por el estilo, estoy hablando de la vida como un lugar de, además de que puede estar atravesado por la cultura y por nuestras discursividades, ¿no? Entonces acá yo puse, por ejemplo, el cuerpo como objeto de atención en las áreas más diversas. Es descuartizado, investigado por las ciencias biológicas y de la salud, virtualizado por la tecnología. Nuestros cuerpos ahora están en esto que se llama el busto, ¿no? Somos un busto parlante en las ventanas del Zoom, o estos cuerpos que reciben una cantidad de nombres, ¿no? Que revelan la naturaleza, dice, de signo y grado de dificultad para ser representados, cuerpos que son hablados, vividos, ¿no? Por lo tanto, siempre sometidos a una interpretación. Y de eso se trata un poco la morfología. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es morfología arquitectónica y urbana? Representar, interpretar, pensar cómo se genera la forma espacial y cómo habitan estos cuerpos. Entonces yo tenía, hasta la pandemia, una noción muy humanizada de la arquitectura, donde dejaba de lado todo este tema de las plantas, la vegetalidad y la animalidad. Y tomé la decisión, que no sé si es acertado o no, pero la voy a compartir con ustedes, de incluir ahora este universo de vida, ¿no? Estas variaciones de formas de vida, que todas creo que en algún punto tienen que estar contenidas en la urbanidad, y ya les voy a contar brevemente esta cuestión. Acá encontré este diagrama, ¿no? que cuenta un poco cuánto ocupa en cantidades, ¿no? De especies, las plantas, los animales, los hongos, las bacterias. Y fíjense que dentro de los animales, que nosotros venimos, además tenemos todo un antepasado, fíjense el lugar exiguo que ocupamos, que estamos metidos acá, ¿no? O sea, el hombre es tan solo una variable en toda esta infinitud de vida. Entonces yo digo, qué loco, ¿no? O sea, porque hemos tenido religiones, no quiero tirarme, porque por ahí no quiero herir susceptibilidades, pero bueno, todas estas religiones tan parlantes del amor y de toda esta unicidad, ¿no? Qué poco solidarias han sido con la vida, ¿no? Con los discursos de la vida y de la muerte. Porque finalmente, por ejemplo, cuando uno se entera de que alguien va a morir porque tiene un cáncer terminal, nos deprimimos mucho y no terminamos interpretando por qué, ¿no? O cuando alguien dispara un gatillo y de un arma en la calle, tenga justificación o no lo tenga, no sé, por hambre, por odio, por estar enojado, por violencia, porque la sociedad produce toda esa violencia, muere alguien y ese alguien desaparece de toda esta infinitud, ¿no? Igual iba a desaparecer, pero nos inventaron, hay como diría, voy a hacer una cita medio bizarra de Julia Senko, que tiene una canción que dice, me enseñaron todo mal. Bueno, yo siento como que en algún punto nos enseñaron todo mal. Y entonces este planeta está entrando en un colapso,
y nos están mandando señales, ¿no? Señales muy duras, que además señales que están mediatizadas por los medios de información, ¿no? Entonces ¿yo qué hice este año? Dije, bueno, a partir de estas observaciones, especular, casos analizados, lecturas, vamos a ensayar hipótesis morfológicas para producir espacialidades arquitectónicas y urbanas que vinculen y articulen y encadenen el habitar de todas estas espacialidades, ¿no? Entonces, yo acá puse un arquitecto, se ocupa y maneja las problemáticas del espacio, se capacita, reconoce su método específico, genera un constructo lógico que atiende tanto a un plano más general y abstracto como a su dimensión más contextualizada y sensible. Finalmente, los arquitectos no somos sujetos científicos, no somos artistas en la actualidad, éramos artistas en el Renacimiento y en el Barroco, y ahora somos proyectistas, ¿no? Somos sujetos que podemos interpretar la realidad y poder proyectarla, dibujarla, maquetizarla, armar una hipótesis para luego, en el futuro, poder materializarla. Y esa hipótesis de futuro es muy interesante porque este mundo, que pareciera que le queda poco futuro, o por lo menos en los términos que lo estamos conociendo ahora, no se ha dedicado demasiado al futuro, ¿no? El futuro ha sido siempre muy bastardeado por la meteorología, que siempre le erran. Entonces, hoy supuestamente iba a llover todo el día, bueno, yo acá en mi casa tengo un sol radiante, o las ciencias de la adivinación, ¿no? Estas personas que armaron horóscopos, o toda una serie de saberes a partir de cuestiones como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? O cuestiones que tienen que ver con la perspectiva, ¿no? Hay una palabra que se llama perspectiva, que viene de la perspectiva, que sería como pensar, si yo analizo esto que está acá, ¿qué pasará en el futuro? ¿No? Y esto lo han hecho mucho los economistas, con el dólar futuro, con qué va a pasar, planificar, armar presupuestos, hacer hipótesis de futuro, futuribles. Y sin embargo nosotros, los arquitectos, no hacemos mucho futuro, aunque nos dedicamos a pensar el futuro, ¿no? No armamos agendas de futuros. Entonces yo planteé una agenda muy simple, ¿no? Que tiene que ver un poco con armar estas agendas de futuro y, por ejemplo, acá esto me lo trajo un alumno en una de estas charlas y dijo, bueno, las nuevas señales de tránsito deberían ser estas, ¿no? Entonces un tipo que vomita, un ovni, alguien que hace pis en la calle, una persona que pide la publicidad, bueno, un poco crítico, ¿no? Una posición medio crítica. Entonces dice, bueno, ¿por qué no están estas señales en la calle? Y yo, bueno, quizá no es necesario, ¿no? Que al que está pidiendo, además le pongan un cartel que diga, este sujeto pide, ¿no? Entonces, bueno, acá voy a hacer un poco esta cuestión de la música y entonces yo pensaba, claro, se hace proyecto al andar, ¿no? Entonces, este camino enorme que yo intento convocarlos a ustedes, es un poco esto, ¿no? Esto de hacer un proyecto en la medida que vamos pensando qué es lo que va sucediendo. Entonces yo ahora voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el trabajo de un alumno que, o casualidad, citó a Kush, ¿no? Entonces este alumno, puesto en una situación, les cuento así muy brevemente, tomamos un área del centro de Buenos Aires, que es esta, que es la calle Florida, Perú, y entonces en esta calle Florida, Perú, ¿qué hicimos? Hicimos este mapa tridimensional colectivamente, donde cada estudiante levantó una manzana, y ellos hicieron una lectura, ¿no? Entonces hacen una lectura interpretando algunas situaciones que perciben en lo urbano, y van como hilando imágenes que tienen que ver con, por ejemplo, esto es el arranque de la calle Florida, en el edificio Cábana, en la intersección con la calle San Martín, y van como croquisando y marcando situaciones, a veces en tono un poco descriptivo, como reconociendo el lugar. Entonces, bueno, van llegando Florida y Lavalle, Diagonal Norte, Florida y Avenida de Mayo, donde Florida pierde su nombre y comienza la calle Perú. Y acá nos encontramos, el monumento a Roca,
Y entonces yo digo, claro, la urbanidad todo el tiempo nos toca y nos dice, che, mirá el monumento a Roca. Yo nací en Roca, ¿no? El mismo que tengo guardado en el bolsillo del pantalón en el formato de un billete. Y bueno, y de repente me encuentro con calles, bueno, seguimos por Perú, y entonces empezaron a ver, hasta que nos encontramos con una autopista, el Bajo Autopista, pero esta autopista se llama Balbín, tiene un nombre medio un poco más amigable que el de Roca, y finalmente la calle termina, la calle Perú termina acá en Ituzaingó, y este alumno dice, bueno, ¿qué voy a proponer yo? Entonces, yo les propuse trabajar sobre la idea del urbano versus lo rururbano. Lo rururbano es RUR, que viene de rural, y urbano, que sería lo urbano, lo rururbano y lo rural. Es esa situación de intersección donde aparece el espacio, y en estos análisis habíamos detectado que el microcentro de Buenos Aires está en franca, es un lugar que está deshabitado, que está habitado más que nada por turistas en forma permanente y por personas que van a trabajar, pero casi no tiene residentes de personas que viven en ese lugar. Y entonces él dijo, bueno, voy a interactuar en estas ideas de forma urbana y rururbana y voy a convertir la calle Florida Perú en una atmósfera rururbana, como si fuera parte inspirado de la película de Lucrecia Martel, que se llama Sama, y donde la gente tenga la posibilidad de habitar el microcentro urbano, sin ninguna planta, sin verde, con la trama antigua de la colonia, con las veredas angostas, y esta otra calle, que como llamaba Florida, que tenía un nombre también vegetal, que remitiera a este cruce, ¿no? Entonces, como que vos vas caminando por una calle artificial, típica de Buenos Aires, y de repente te encontrás con Florida y ya no es más una peatonal, ¿no? Hay una atmósfera de vegetalidad y, como él pone acá, una calle con espíritu verde. Entonces él arma una serie de estratos donde dice, bueno, voy a poner palmeras que armen como un techo, un estrato alto, basado un poco en un concepto que trabajamos nosotros en la arquitectura, que es el concepto de atmósfera, y que es un concepto discutido, porque lo trabaja un arquitecto que se llama Peter Zumthor, porque él considera la materialidad en términos como lo gaseoso, el frío, el calor, el aire, el agua, muy interesante. Y a mí siempre me interesó esto, ¿no? Entonces, bueno, él toma esa cuestión de la vegetalidad y propone ver estas atmósferas, ¿no? Entonces ahí tenemos la realidad actual construida en un corte urbano de la calle Florida, entre Viamonte, Tucumán y Lavalle, ¿no? Acá estaría Viamonte, acá estaría Tucumán, y acá estaría la calle Lavalle. Entonces él arma toda una serie de plantaciones donde se muestra un estrato donde están las copas de las palmeras, y debajo un estrato de verticalidad que sirve para cuestiones específicas del urbano, ¿no? Entonces, bueno, acá aparece este concepto de la atmósfera, y este concepto de atmósfera se traduce en la presencia material, la consonancia de los materiales, el espacio con sonido, la temperatura del espacio, el recorrido, los grados de intimidad, la luz, la tensión entre adentro y afuera. Y bueno, y él va desarrollando esto y toma, fíjense qué interesante esta imagen de Sama, toma esta imagen para poder reproducir en ese tejido colonial como tiene el referente de esta película, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante de repente, no sé, estar caminando en Buenos Aires y encontrarme con una propuesta de rururbanidad que supera el tema de poner maceteros en la calle Florida con plantas y una vereda horrible donde la gente nunca se puede sentar porque siempre está todo como hecho para no ser habitado, que ya les voy a mostrar. Entonces termino con esto rápido. Bueno, él empieza a dibujar y a imaginar, fíjense cómo va imaginando la calle Florida. Bueno, esto puede gustar más, puede gustar menos, más así, más así, pero él le pone esas imágenes, pero además toma el pensamiento de Kusch y que, una cosa que me súper sorprendió, porque yo no le propuse tomar a Kusch, pero él sí,
me dice, vos sabés que hablando de la vegetalidad, me dice, me aparecía Kush en mis búsquedas. Digo, qué bueno, ¿no? Entonces yo no podía creer porque me saltaba el corazón de alegría, pues digo, claro, por eso a mí también apelé a esa cosa de la ruralidad. Entonces dice, entonces él pone, fíjense qué interesante esto, pone, Rodolfo Kusch, filósofo argentino, postula que el pensamiento le permite captar la importancia significativa del paisaje americano, ya que para el hombre la naturaleza no es un mero objeto despojado del sentido, sino el modo profundo de cómo se manifiesta el ser. El mundo creado, incluso nuestra corporalidad, se integran en un conjunto que da sentido a ese pensamiento latinoamericano y hace posible una mediación simbólica. Como los grandes escritores americanos, Kusch siente y postula a América como el ámbito de una nueva creación donde el demonismo vegetal prevalece aún sobre el mundo humano. Y entonces cuando recordé esto dije, qué genial, y donde la ciudad europeizada crea una fractura con el paisaje. El mestizo pertenece a ambos mundos. Entonces lo que estaba proponiendo, esa atmósfera de vegetalidad, es un espacio mestizo, visto desde la perspectiva actual e interpretado por Kusch, ¿no? Entonces acá él remata con esto y yo ya voy terminando mi charla con un video que espero que les guste, breve de 2 minutos, dice, en América, en Buenos Aires, en la calle Espíritu Verde, le puso a la calle Florida, le transformó el nombre, y dice, la redención como un acto de salvar o rescatar a alguien para dar por terminado el castigo de la urbanidad, adviene por la reconciliación de los opuestos, lo urbano y lo urbano, lo artificial y lo natural. Afirma Kusch, el mestizaje es su ley. Y si bien el mestizo adopta a menudo el formalismo ciudadano, su inconsciente vital se relaciona con la matriz autóctona. Y entonces acá yo pensaba en todas esas personas que hemos emigrado de distintos lugares del país, con distintas realidades. Yo pensaba en la carnicería, en las calles de tierra, de Roca o Fisque Menuco, o todos los jujeños, o los santiagueños, o los que vienen de Chaco, los que vienen de Neuquén, o los que vienen de Ushuaia, cada uno con todo un bagaje que tiene como una formalidad que traen una matriz natural, ¿no? Y entonces dice, si, es la negación de esa matriz la que lo hace un hombre triste y desarraigado, víctima de la ciudad, del formalismo europeo, adopta la ficción, el progresismo que es progreso desde el otro y no desde sí mismo, abocándose a una elección maniquea y trágica. Y me encantó. Yo a este le puse un 10, les cuento, les puse un 10 y estoy feliz porque dije, ¿cómo puede ser que un estudiante pueda conjugar? Y es un poco esa cosa que me pasó como con Mónica, ¿no? O sea, wow, yo no hablé nunca de Kusch, pero lo debo haber mencionado o no sé qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora dejo de compartir esta pantalla y comparto por última vez un video muy lindo, que espero que les guste, que tiene sonido. No sé si estoy habilitado, le voy a preguntar a Marcos si estoy habilitado para compartir sonido. Y Creo que sí, a ver. Y tenés que tildar la casilla nada más de video y sonido para que lo podamos ver bien. bueno, entonces Cuando tengo pones que... compartir tenés abajo dos casillas para tildar. Ah, no las tengo. Donde aparece la pantalla de lo que vas a compartir. Compartir sonido, tenés razón. Eso, sí. Gracias. Bueno, espero que se escuche bien. Y nada. A ver, para que voy a... perdón, disculpen. A ver, voy a compartir pantalla. Acá. Esto es el trabajo de otra alumna que sobre la misma área miren todo lo que piensa. Arranca, no. Ahí escuché el sonido.
Ah, porque estoy poniendo... Ay, perdónenme, chicos, estaba poniendo la última diapositiva. ¿Te das cuenta, Ale, ¿Ven? que Ahí se dan cuenta mi edad. nuestro equipo es más eficiente? Sí. Homo viator. Ahí Ciudad está. de locos. Quiero contarles de Juan, que se levanta a las 6 para llegar 9:30 a laburar. Quiero contarles de Andrés, que sube la persiana del local y baldea la vereda antes de que empiece a llegar la gente. Quiero contarles de Laura, que hace poco vive en Buenos Aires sola, en un departamento que tiene por paisaje un mar enorme de membrana plateada y las ventanitas de los baños de los vecinos, que se prenden y se apagan como estrellas berretas en la madrugada. También de Francisco, y de Elvira, de Raúl, y de Jimena, y de Cristian, que relojea a los turistas para hacerles saber que les va a hacer un buen cambio. De Maca, pobre, que vino de Moreno para hacer un trámite pero le faltó un papel. De Diego, Caro y Juli, que son compañeros en filosofía. Y también quiero contarles de Santi, que espera los últimos cartones antes de volver a provincia con su papá, y que ya está cansado de acampar de noche cerca de Constitución. Todos ellos en la misma ciudad, en la misma calle de la misma ciudad, casi en la misma cuadra de esa misma calle de la misma ciudad, congregados en diferentes polos por múltiples razones. Y nunca llegan a verse, no se conocen, y eso les parece hasta normal. Es que es la ciudad la que nos atrae, que nos llama, con sus luces, con su ritmo, con sus oportunidades, pero el tiempo nos absorbe y nos traga como una ballena enorme. Y de repente nos devuelven una trama en donde todo encuentra sitio, pero a veces algunos no encuentran lugar. Su trama es ortogonal, cuadrada, casi perfecta, tan elegante, en principio equitativa, pero al llenarse con el tiempo, me pregunto, ¿sigue siendo equitativa? En algún momento hubo otras tramas, muchas tramas, ahora domadas, asfaltadas, colonizadas, entubadas, y nuestra trama de aquella se olvida, pero las otras reclaman. Y vuelven a veces en síntoma de desajuste. Y hay algo vivo en ese desajuste, algo que llama a crecer de otra manera, algo que se aferra al detalle, algo inclusivo al ensamblarse a sus formas, el pulso que anida en la casualidad, que grita desde la periferia. Y un día la trama escéptica escucha, ese eco lejano, ese silbido del viento, ese rugido que hoy ya le molesta. Ella, tan uniforme, tan ordenada, tan cartesiana, se dice a sí misma. M2, hundida. Se abre una grieta. En un lugar, en dos, en tres, en cinco. Hay una parte de la ciudad que camina diferente, como un loco errático en busca de sí mismo. Se arremolina, se pliega y después de la lluvia, algo revive los colores. Se puede parar y escuchar a que terminen de tocar la canción completa. Dejar de ser siempre tan urgentes. Darle espacio al inesperado. Acompasar el paso, el indicio también nos llama. Como una caja que se abre. Y el corazón que vuelve a latir. En todas las grietas donde ante todo anida lo múltiple, donde las formas ofrecen más perspectivas, donde se mira con otro encuadre a lo distinto. La música que suena, las semillas que se comparten, los tomates con gusto a tomate, la ropa que cambia de dueño, el libro ya subrayado. Una señora lee cuentos para los que se quieran quedar cerquita. Un señor te enseña a arreglar la bici gratis. Unas chicas pusieron un barcito en el corazón de la manzana, donde antes solo había medias sombras y autos estacionados.
Hay talleres para aprender y para enseñar, para compartir esa pasión que bombea. Y sentarse al sol, animarse a entrar, y mirarse de nuevo, interesarse por quién es el otro, por qué necesita. Y esperar que una noche cualquiera las ventanas se llenen de estrellas, pero de estas estrellas. Encontrarse de verdad. En un lugar en donde la ciudad, además de ubicarnos en un sitio, sea capaz de devolvernos el nombre, de cambiarle la forma al tiempo, de recortarse en fragmentos, de replegarse a sí misma, y aunque sea por un instante, y como por arte de magia, de convertir la trama en mariposa. Homo Viator, Ciudad de Locos. Bueno, este es el trabajo que entregó esta alumna, que me parecía muy interesante cómo se puede repensar, digamos, empezando a cambiar las construcciones, ¿no? De los análisis urbanísticos siempre están llenos de tortas, de números, de cantidades, ¿no? Y acá está puesta la sensibilidad en esta calle que ellos recorrieron, Florida y Perú, por el Google Earth, ¿no? En una situación que se llama Street View, donde vos vas caminando la calle y donde no podían salir a la calle porque eran los principios de la pandemia. Y bueno, y armaron este tipo de propuestas que yo quería un poco compartir con ustedes. Ale, Sí. además de felicitarte, ¿nos permitís que te hagamos algunas preguntas? Sí. Bueno, acá los compañeros, si quieren preguntarle algo. Yo le decía a Ale cuántos temas en común la arquitectura con los lenguajes artísticos, el tema de la forma, cómo lo compartimos, la morfología, el tema de la construcción por proyectos, ¿no? ¿Cuántas cuestiones tenemos en común? Y bueno, me gustaría, si algún compañere quisiera preguntarle algo a Ale, aprovechémoslo. Acá Mario Avendaño dice, la idea de mestizaje me pareció muy bueno. Mientras vos mostrabas el video, este último, iban poniendo cosas muy lindas que después te lo vamos a mandar, porque siempre armamos el chat, y también el video te vamos a mandar como le mandamos a los compañeros. Pero bueno, alguien que son tan preguntones, vamos, ¿alguna pregunta para Ale? Algo que vean compartir. Pregunta por ahí, bueno, quizás algún comentario, ¿no? Pero bueno, yo intento, que esto también tenía ganas de manifestarlo, de compartirlo con ustedes, construir otras categorías para poder aportar a los trayectos, ¿no? Que pasa un arquitecta, un arquitecte por la facultad, y que no piense que la arquitectura es solamente la renta del suelo, la casa, la mansión, el edificio en torre, ¿no? Que creo que son todos proyectos de la modernidad, en los términos que se plantean hoy, y que claramente han fracasado, ¿no? Pero han fracasado tanto que el día que se corta la luz, todos esos lugares son inhabitables, ¿no? Y si pensamos hace cuánto tiempo el ser humano vive en lugares donde solamente hay energía eléctrica, no hace muchos años. Entonces, ahí también tuve como un clic, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué tipo de habitares hacemos nosotros que si se corta la luz tu vida no tiene sentido, ¿no? Adentro de ese departamento. Que te quedas sin agua, sin televisión, sin nada, no puedes hacer nada. Entonces, bueno, es potente, ¿no? el desafío. Bueno, te leo algunas cosas que dijeron. Por favor, pasen luego el link de esta charla, es grandiosa. Ah, bueno, gracias.
Otros ponen hermoso, hermoso, otros muy Bueno, lindo. muchísimas gracias. Cuánta Muchísimas gracias. sensibilidad, impresionante, excelente, muy bueno, increíble las relaciones, maravilloso, muy bueno. La idea de mestizaje me pareció muy bueno. Así que estos son los nuevos aplausos, Bueno, gracias. la versión Muchas gracias. aplausos de esta comunicación. ¿Alguno de mis compañeros de cátedra querría preguntarle algo a Ale? No, felicitarlo porque esos alumnos salieron de un buen profesor, evidentemente, ¿no? Por un lado, y me gustó mucho las relaciones con respecto a la película y a Kush, que en realidad es como un trabajo de esta cátedra, lo sentí. Por un poco esto que contaban que Mónica y vos estaban hablando de lo mismo, que tenían el mismo horizonte simbólico, bueno, estas cátedras comparten ese horizonte de sentido. Sí, Así que enhorabuena, ¿no? nos tenemos que largar a hacer cosas juntos. Sí, estaría muy bueno. Estos, acá tenemos audiovisualistas, tenemos Sí. músicos, así que Sí, qué bueno. Ahí Qué bueno. Mariana quiere preguntar algo, me parece. No, siguiendo un poco lo que decía Alejandro, bueno, me encantó lo que decía Gabriela, no podía desengancharme, y esta idea de esta producción de sentido y la poética, realmente era una producción artística, sin duda, estos pequeños trabajos que vimos. Por eso es muy interesante esta apertura, esta visión, ¿no? Del habitar y esos conceptos que también trabaja Kush, que justamente tienen que ver con eso. Sí, aquí es potente, ¿eh? No saben lo que yo me sorprendo cuando viene un alumno o un estudiante o un estudiante y me plantean estas cosas, yo me quedo a veces tan gratamente sorprendido que hasta digo, wow, ¿cómo hago para aportar y no intervenir y dañar ese proceso creativo? Porque se genera como es otro tipo de conocimiento, ¿no? Como mucho más completo, como más, es un conocimiento más integrado, ¿no? Entre todas las dimensiones que tiene un arquitecto o un estudiante, ¿no? O sea, y no las cuestiones tan específicas, ¿no? Que tienen que ver con el capitalismo, es decir, yo sé dibujar con tal programa, yo soy especialista en hacer planos de obras sanitarias. Y vos decís, bueno, qué bueno, ¿no? Que como potencial laboral, pero qué corto si eso no tiene como una situación más general, ¿no? Más política, quizás, ¿no? bueno, y acá Iván, Mario, Marina, ¿quieren decirle algo de lo que escribieron? Por ejemplo, Mario pone, nunca me imaginé que la arquitectura pueda tener tantas vinculaciones con la música. A Sí. ver, Mario. ¿Ah? Sí. Sí. No, que primero que me sorprendió todo, bueno, todo lo que decía Alejandro, desde algo que yo pensé que siempre era opuesto a la arquitectura, a la música, no, excepto en las lecturas que hicimos durante el cuatrimestre pasado, que había un arquitecto en las lecturas. Nada, primero me llegó mucho las cosas de Alejandro en relación a su pueblo, del cual me siento identificado. Yo también soy de la Patagonia, soy de Santa Cruz, así que soy un poquito más al sur todavía. Sí. Conozco el río Colorado, conozco Río Negro, así que entiendo mucho de lo que dice. Pero nada, me sorprendió esto de la mirada de la arquitectura, donde hay mucho lenguaje en relación a la música y a la propuesta de TPA también, ¿no?
nada, solo eso, que bueno, voy a empezar a leer más arquitectos y bueno, y poder distinguir cuál tiene más relación con esta mirada y no con la de la modernidad. Bueno, gracias por tu comentario, Mario. Muchas gracias. Y ahí, Sobre bueno, todo se piensan, los estudiantes vinculan mucho la arquitectura y la música. Les voy a tirar un dato de un personaje muy extraño, pero muy buena gente, que se llama Demian Rudel Rey. Googleenlo, Demian Rudel Rey. Él hace música contemporánea y con él estuve, que eso si querés lo compartimos en otro año, Mónica, estuvimos diseñando 2 plazas sonoras para Villa Crespo. Y él hace música contemporánea, que no es una música con melodías o con géneros populares, sino que tiene todos sonidos. Y entonces estuvimos pensando mucho en los tiempos del habitar de un barrio, y él como que iba como interpretando, porque no era ilustrar o sonorizar, sino él iba interpretando con toda una serie de sonoridades que venían del subterráneo, de los acordeones, de fragmentos de voces, murmullos, frenadas, y con eso armó unas composiciones, algunas muy, muy interesantes, que por supuesto no tienen la estructura de la música que tiene melodía o de la canción, ¿no? Disculpen mi ignorancia por ahí hablar de esto, pero ahí yo empecé a darme cuenta de que esa era una dimensión más académica entre la arquitectura y estas formas como más académicas, pero después está lo otro que es lo popular, ¿no? Fíjense que la mayoría de los estudiantes, o Persia, que es la chica del último video, ella propone, en lo último, quizás no sé si, ella propone reutilizar las cocheras, que la gente escucha a los cantantes populares que cantan y que les dediquen tiempo, o sea, incluyen la expresión de la música popular dentro del espacio público, ¿no? Como que el espacio público no es solamente para caminar, circular, estacionar un auto, la bicisenda, sino que también ese espacio público puede ser para escuchar música. bueno, Ale, Sí. Marcos es nuestro guionista. Me están tirando Parece que el rol policíaco, Alejandro, pero nos encanta escucharte. Yo, no quiero ser responsable de cortes, si hay que seguir, se seguirá. Bueno. No, yo ya, acá Se enojó, Marco. en el chat los compañeros dicen cosas re interesantes, pero no sé si es que no tienen micrófono. o no las quieren decir Pero, por ejemplo, algunos se animan a vincular con Duchamp. ¿Con Duchamp cómo? Joaquín Águila, ¿tenés micrófono, Joaquín? Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Sí, no, con Michel Duchamp, porque él es relativamente conocido por su obra de escultura musical, que él fue un poco un pionero, ¿no? Con esto de crear obras musicales que más bien privilegien como esto mismo, ¿no? La creación de una escultura sonora, como una forma de arte intermedia en que una escultura o cualquier objeto produce sonido, o a la inversa, ¿no? Que el sonido se manipula de una manera que se crea una escultura de forma temporal o permanente. Bueno, Ale, Me hizo acordar también con lo que decía recién, de hecho, me parece Qué que... bueno, lo anoté. Muchísimas gracias por No, la por nada. cita. Mariana Martínez, ¿tenés micrófono? Hola, acá ando, a ver. Ay, perdón. Ah, no, ha sido una charla muy, me ha dejado muy sensible, no, por eso lo escribí, no sabía si iba a poder pronunciar, comparto mucho esta forma de pensar, Alejandro, de cómo conectar desde el respeto con otros seres
bueno, a partir de aquí ir gestando en nosotros esa conciencia, y esto nos va a ayudar a plantear esos proyectos que realmente se necesitan para, o sea, que la humanidad necesita más ahora en esta sociedad tan hostil. Bueno, no sé, yo quiero volver a ver esta charla todos los fines de semana, es muy enriquecedora. Mariana, Muchísimas gracias, muchísimas Mariana, ¿tú gracias. dónde estás? Muchas gracias. A ti, Alejandro. ¿Cómo? ¿Desde dónde nos estás hablando, Mariana? Que gracias desde México. Mariana te está hablando desde México. Ah, claro, qué genial. Acá andamos, acá andamos. Qué bueno esta comunicación. Bueno, muchas gracias, Mariana, por tus valoraciones. Te las agradezco. A ti, Alejandro. Muchísimo. A ti, porque se nota también, por ejemplo, en los trabajos de los compañeros, de los alumnos, grandiosos, también, o sea, creo que logras dejar esa impronta o logras sacarla de ellos, porque también los trabajos que hicieron, el enfoque, la perspectiva, todo está muy bien encaminado, así que gracias a ti. No, gracias a vos, muchas gracias. En realidad yo he ido aprendiendo un poco también. Perdón, Iván nos propone, por último, Sí, algo interesante, que es cambiar el chip de a poco. sí. Empezar a pensar en la sustentabilidad de verdad. Bien, Sí. Iván. Muchas Yo gracias. a eso, a la sustentabilidad, le agregaría lo que yo empecé a denominar provisoriamente, porque bueno, todo esto no hay bibliografía específica de arquitectura para esto, que son las variaciones de las formas de vida, ¿no? Variaciones en las formas de vida. Y no que el habitar, que es una teoría que, bueno, que vos conocés por Roberto Doberti. Roberto Doberti dice, habitamos todos, habitamos siempre, habitamos juntos, y yo le agregaría, y habitamos en movimiento, pero además habitamos con todas estas variaciones de las formas de vida. Doberti no incluye en el habitar a los animales, a la animalidad y a la vegetalidad. Cosa que yo sí, y que nunca le voy a decir, porque si no me va a retar, pero yo creo que es necesario que en el habitar estemos todos, ¿no? Que estemos equiparados desde, no sé, a esa flor que había en mi casa cuando era chico, que llamaban, no sé si las deben conocer, mi mamá plantaba pensamientos. Y a mí me encantaba, porque eran como unas flores raras, y yo digo, pensamientos, ¿viste? Plantaba pensamientos, y digo, qué genial, plantar pensamientos. Y bueno, esas metáforas me gustan mucho. Bueno, gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Te agradecemos un montón. La verdad que gracias a ustedes. Que fue un encuentro fantástico porque compartimos mucho los lenguajes y también abrir la arquitectura, que a veces nos parece un lenguaje tan distante, y haber visto lo que tenemos en común. Y bueno, esta cuestión de la morfología y la forma, qué interesante, le decía ayer a Alejandro, sería poder analizar el concepto de forma en artes audiovisuales, en música, en arquitectura, y encontrar todo ese vocabulario común que tienen justamente los significantes en la estructura compositiva, ¿no? De los lenguajes tanto artísticos como proyectuales, ¿no? Toda esta cuestión en común que tenemos y que bueno, que permite esta articulación que decía Julián entre la arquitectura y la música, y bueno, poder, sobre todo en una época en la cual tenemos el privilegio de que se han debilitado los límites entre los lenguajes artísticos y proyectuales, y también esa modernidad que consagró esa dependencia aparentemente natural entre el arte y la belleza también se deconstruyó. Entonces realmente tenemos una enorme posibilidad, ¿no? Este juego que vos nos brindás entre lo urbano, es el mismo juego que están animándose a vincular nuestros propios alumnos, ¿no? Entonces me parece que bueno, que me realienta que haya nuevas generaciones
que están aventurándose a replantear, ¿no? Como dice el arquitecto que te citaban, es Fernández Cox, no sé si es un arquitecto sí, lo chileno, conozco, que dice chileno. que se produzca el reencantamiento de nuestra modernidad, ¿no? Reencantamos en el sentido de construir y al mismo tiempo posibilitar proyectos diferentes. Sí. Así que bueno. Bueno, millones de gracias, Mónica. Muchísimas. Y a todos ustedes también. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, después dejaremos contactos futuros, Dale. también para los alumnos que te quieran consultar. Bueno, por supuesto estoy disponible. Después vos, si querés, les pasás mi mail y podemos compartir. Es más, en algún momento podemos pensar en alguna publicación en la revista Corazonada que podemos hacer en conjunto entre las cátedras, donde podamos publicar. Porque vos sabés que yo mientras la escuchaba a Persia, que es la chica que hablaba, su discurso es muy poético, ¿no? Es casi como que le falta un músico que es casi como un discurso de estas rapeadas, pero dicha en otra tonalidad, ¿no? Entonces quizás estaría bueno hasta cantar algunas de esas cosas que bueno, se dicen porque ahí. además de la forma compartimos el ritmo, el color, Sí. hay palabras que están en todos los lenguajes presentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Ale, Bueno, un beso, me Gracias, encantó. gracias. ¿Qué puedo decirte? Me volví a enamorar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me voy a retirar. Chao.